Y de la misma forma que podemos seleccionar elementos de listas mediante calls o mediante, por ejemplo, dispatch o pick and choose, vamos a poder también combinar mediante combine o mediante, por ejemplo, wave, elementos de varias listas. Aquí vemos que mediante este dispatch estamos seleccionando un ítem sí y otro no, que podemos ver en realidad más claramente mediante la selección de una salida u la otra. Aquí veis los elementos que estamos seleccionando. Y cómo vamos a poder, por ejemplo, combinar estos elementos mediante patrones. Podemos, por ejemplo, mediante un patrón muy sencillo que puede ser 0, 1, seleccionar un elemento de la primera lista de entrada y un elemento de la segunda lista de entrada, y así reiteradamente. Como hemos visto, los patrones normalmente se van a producir de forma cíclica, así que cogeríamos un elemento de la lista 0, un elemento de la lista 1, un elemento de la lista 0, un elemento de la lista 1, etc. Si hacemos zoom, vamos a ver que, como en muchos nodos de Grasshopper, podemos de hecho aumentar o disminuir el número de entradas. En este caso tendría sentido si queremos combinar elementos de varias listas, en este caso 3 listas, para lo que necesitaríamos un patrón que tuviera los índices 0, 1 y 2 para ir sabiendo en qué momento vamos a seleccionar elementos de la lista 0. Posteriormente, en este caso, podríamos seleccionar un elemento de la lista 1 y podríamos seguir seleccionando elementos de la lista 1 o de la lista 2, etc. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de cómo en el momento que dividimos dos curvas y estas dos curvas las despachamos por separado. Yo creo que es mejor que esto lo dupliquemos y conectemos esto sencillamente aquí, mientras que esto va a quedar sencillamente aquí conectado. Aquí tenemos una serie de puntos y una serie de puntos. Podríamos seleccionar, por ejemplo, los puntos B en la lista de abajo y mediante un sencillo wave podríamos, por ejemplo, combinar los elementos de la lista 1 con los elementos de la lista 2. Vamos a obtener esta serie de puntos y ahora podemos, por ejemplo, generar una polilínea que nos va a permitir trazar precisamente ese recorrido, ¿no? Hemos visto aquí un ejemplo de cómo generar un zigzag de una forma bastante sencilla, aunque seguramente existen otras formas de generar una polilínea en zigzag.